A pesar de la visión de algunos analistas, tanto el peso mexicano como el mercado accionario han tenido un rally en los últimos días después de conocer los resultados de la elección del domingo pasado. Para hablar de esto, nos acompaña como todos los jueves Héctor Romero, director general de Signum Research. Bienvenido, Héctor. Encantado de estar aquí, como siempre, Susi. Gracias. Pues bueno, después de los resultados que vimos el domingo, ¿cuál ha sido el comportamiento de los mercados financieros mexicanos en estas primeras 4 jornadas? Mira, creo que mis colegas hace un par de segmentos lo analizaron muy bien, pero pues básicamente lo podemos bautizar como un peje rally, ¿sí? Una apreciación del peso de casi un peso en estos 4 días, un incremento en el valor del índice, del principal indicador accionario de más de 1,000 puntos, también en estos días, simplemente hoy 1,200 puntos, ¿no? E incluso algunas de las acciones que habían estado más castigadas también han tenido un rally en estos últimos días. Ok, ¿y a qué atribuyes tú este comportamiento? Pues básicamente que los mercados no son maniqueos y son daltónicos a colores políticos, ¿sí? O sea, para los mercados no existe el bien y el mal y no existe estos son malos, estos son buenos, es qué políticas públicas vas a aplicar, ¿sí? Para que den una estabilidad a la inversión. Ya hace 2 meses, estando aquí en tu programa, tal vez casi 2 meses, por ahí algún analista comentaba que si ganaba Andrés Manuel López Obrador, el tipo de cambio se iba a ir a 25 pesos por dólar. Me acuerdo que incluso fue una pregunta que me hiciste en ese momento. Yo te dije, eso es un escenario muy extremo, ¿no? Así es. Y en ese momento hablamos de 3 escenarios, básicamente, no sé si lo recuerdas. Dijimos, a ver, no sabemos exactamente qué va a pasar, pero vamos a analizar la visión de los 2 extremos y vamos a pensar en un escenario medio. Los 2 extremos son, por un lado, el escenario de izquierda extrema que nos manejaba el señor escritor Paco Ignacio Taibo II, ¿sí? Donde, pues básicamente, si todo lo que él dice se aplica, es decir, nacionalizaciones, expropiaciones, etcétera, pues 25 se me hace conservador, pero no creo que suceda, ¿sí? Y dijimos, vamos a pensar en la visión del señor Alfonso Romo, un gran empresario que asesora a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, al final, en los últimos 4 días, lo que hemos escuchado es básicamente el discurso de Alfonso Romo y no veo por ningún lado a los Paco Ignacio Taibos del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si pensamos que en ese discurso es básicamente lo que los mercados esperan escuchar, ¿no? O sea, y ya lo habíamos platicado también aquí en alguna ocasión, creo que es clarísimo que se necesita una mejor política social. Sin duda. Sin duda. Eso creo que a nadie le queda duda, a nadie que sea profesional y realmente objetivo, ¿sí? El tema es cómo lo vas a hacer. Y lo más importante es esa disciplina fiscal. Y cuando los señores nos dicen, a ver, vamos a incrementar 9,000 millones de pesos, o bueno, 100 y tantos mil millones de pesos para adultos mayores, pero vamos a tener estos recortes de 9,000 y de 7,000 ¿no? Y empiezan a hacer las cuentas y esas cuentas más o menos cuadran, y digo más o menos porque hay que meterse mucho más en el detalle y la verdad no me declaro en este momento competente de analizar el detalle, pero en general las cuentas cuadran. Cuando eso sucede, reina la calma en los mercados, ¿sí? Porque hasta cierto punto creo que sí, los mercados estaban muy nerviosos, ¿no? Y este peje rally es más bien la consideración de que las cosas probablemente van a estar bien y va a haber estabilidad para la inversión, que al final es lo que necesitan los mercados, estabilidad para la inversión. Y cuando los empresarios al unísono dicen, a ver, este señor no era nuestro candidato, sin embargo ganó y ganó por amplio margen, ¿sí? Por lo tanto tiene un mandato para gobernar, por lo tanto ¿lo apoyamos? Lo tenemos que apoyar porque al final los empresarios tienen su capital en este país, no en ningún otro país, por eso son empresarios mexicanos, ¿sí? Y entonces para ellos es bien importante apoyar a quien esté, ¿sí? Y tratar también de que exista un diálogo que permita ese manejo responsable de la política económica, que dé certidumbre a la inversión. Y cuando esos empresarios escuchan todo ese lenguaje, entonces es un diálogo que se puede dar y es un diálogo que crea esas condiciones, ¿no? Entonces, me preguntaba un colega, bueno, yo creo que este rally pues ya va a parar, ¿no? Yo creo que quién sabe.
O sea, para los próximos meses, con esta confianza, con esta certidumbre que hemos visto en los recientes días, digamos que podría continuar este rally. Yo lo que creo es, bueno, a ver, el siguiente obstáculo que tenemos pues, es el TLC. Telecar, por supuesto. ¿Sí? Creo que esto da oportunidad a un reset. Y digo, uso esa palabra porque es la palabra que han usado en Estados Unidos mucho, un reset en la relación con Estados Unidos, ¿sí? De, a ver, vámonos respetando, ¿sí? Y creo que el señor Trump ya se dio cuenta que México es muy importante dentro de la política internacional de los Estados Unidos. Creo que ya la ha regado mucho en varios temas, de los cuales no voy a comentar porque no soy experto en asuntos internacionales, pero le queda muy claro que México es sumamente importante y que la pieza fundamental que tiene que negociar ahorita es el TLC, ¿sí? Y que esto le da oportunidad a él de salvar la cara y de negociarlo, de sacarlo adelante. Y por otro lado, ¿sí? Creo que en la medida en que se incrementen las posibilidades de una negociación del TLC exitosa, en la medida en que los analistas como yo, ¿sí? Cambiemos de opinión, ¿no? Y soy el primero que tiene que cambiar de opinión y que diga, ok, si las cuentas cuadran, vamos para adelante y vamos recomendando empresas y vamos viendo los resultados de las empresas, ¿sí? Y en la medida que eso suceda, pues este rally, por supuesto que puede continuar, ¿no? Ya habíamos platicado, tú y yo, bueno, de nuestro escenario central en Signum Research para este año, 50,000 puntos. Pues parece que ya hasta conservador se ve ese escenario de 50,000 puntos para el IPC. ¿Sí? Cuando estábamos en 44,000 se veía muy arriesgado, ¿no? Sin embargo, ahí lo mantenemos en 50,000. Y te dije, si las cosas salen bien, nos vamos a 60,000. ¿Sí? Y creo que ese escenario puede ocurrir. Pues ya lo estaremos platicando por acá en las siguientes semanas. Muchas gracias, Héctor Romero, director general de Signum Research. Encantado, como siempre. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Gracias.